Buenas gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su bonito programa Lunes Geeks, que intentamos que sea cada semana. De momento no he fallado, llevamos 2 capítulos. Y esta semana tenemos bastante cosas interesantes. Primero que nada, pues X-Men 97, voy a hablar del capítulo 3, muy bueno por cierto. Voy a hablar de Invincible, capítulo 7, que ya está cerrando los arcos de esta temporada. También vamos a hablar de los zombies. En general, no solo en el cine, desde su concepción clásica relacionada a la magia y la concepción moderna. Y por qué no me gusta la moderna, pero la anterior sí me interesa. Pero eso es tema para más adelante. Y por último, sobre unas declaraciones que dijo Millie Bobby Brown sobre que su cerebro no aguanta ver películas. Muy curioso la forma en la que llama la atención esta noticia, pero más adelante hablaremos de eso. Como siempre, recomendarles, vayan a ver las reseñas que están por ahí, mis textos que haya sacado, mi cuento. Y ahora sí, iniciemos, gente. X-Men 97, capítulo 3. Episodio 3. Técnicamente el término es episodio, capítulo es para novela. Algún día hablaremos de eso. ¿Qué pasa con este episodio? Que debo decir que mantiene no solo el nivel, porque me tocó, de nuevo, que yo quejándome de los amarillistas de YouTube, ya lo sé, me tocó ver gente que cuando salió el capítulo, medio sumiéndose a este mame de que como ahora es woke, va a ser mala, diciendo, X-Men 97, muy buena por ahora, o no la han cagado por ahora, es como de, ay, bueno. Este capítulo, como digo, mantiene el nivel, seguimos literal donde terminó el capítulo anterior, con el tema de que llega una Jean Grey, que no sabemos quién es. Y yo creo que en la reseña, bueno, en el comentario del podcast pasado lo mencioné. Yo llegué a creer que quizás iban a manejar eso durante toda la temporada, yéndose con cuál es la Jean verdadera, quizás Madeline. No, dijeron de una vez vamos a adaptarlo aquí. Y es entendible, o sea, hay que recordar que esta temporada tiene 8 capítulos, si mal no recuerdo, más o menos como Invincible, creo que tiene 10. O sea, tiene muy pocos, creo que son 10. Y porque si en IMDb aparecen 11, si mal no recuerdo, pero bueno. Entonces tiene 10 capítulos para adaptar el tema de Storm, el tema de Madeline, el tema de Siniestro, que más o menos adaptaron Inferno ahorita, y la trama principal con Magneto, que esa es la que parece que va a ser la principal. Entonces aquí de una vez quisieron quitarse el tema de Jean Grey y de Madeleine Pryor, y lo hicieron de muy buena manera. Primero, todo el tema de la pérdida, algo que tiene Madeline, esta sensación de que, oye, pero ¿cómo yo puedo ser la clon si yo sí tengo los recuerdos? Todo el tema de que de repente me van a quitar a mi bebé, me están quitando mi identidad también, y ahora los odio a los X-Men. Todo eso en el cómic se hace desde un lado de conciencia, o sea, se hace desde un lado que lo maneja muy bien Claremont para esa época. Sí, todavía era Claremont, porque Claremont se va en el 91 con X-Men volumen 2 y en X-Men se va como el 230 y algo. Bueno, no importa. En esa época, o sea, lo maneja muy bien Claremont, pero él ya lo venía arrastrando, o sea, fue algo que fue construyendo a lo largo. Y aquí tienen que hacerlo en un solo capítulo. ¿Cuál es la mejor manera de reconciliar a Jean y Madeline? A través de quitarle responsabilidad a Madeline respecto a su tragedia, más no sus acciones posteriores a ella. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué de repente Madeline se vuelve loca y ataca a los X-Men? Porque está siendo controlada por Sinestro. Porque tiene dentro de ella como un chip o digámoslo que como un agente, como una agente dormida. Y eso activa una especie como de locura. Y es gracias a la intervención de Jean Grey, algo que incluso hoy en día no lo han logrado, esa amistad o hermandad entre Jean y Madeline, que lo han intentado, como por ejemplo en Dark Web de Seth Wells. No, ese sí nunca vamos a hablar de ese, perdón, pero nunca vamos a hablar. Tangencialmente quizás, pero ni eso. Lo han intentado, pero nada más no han podido. Aquí lo que lo lograron de dos maneras tan fácil, como quitarle, les digo, responsabilidad a la tragedia, a Madeline, y segundo, utilizando el tema de los poderes telepáticos y las memorias, que de nuevo es algo que han intentado en los cómics que no les ha salido bien, pero aquí les funciona muy bien, en parte porque como esta Madeline no la conocemos, cuando Madeline es la supuesta Jean que estaba en el equipo, cuál es la que se casa con Scott, cuál es la que convive, o sea, no sabemos qué tanto tiempo han estado, y los 2 capítulos donde estuvieron juntos, siempre la vimos como una persona amable, como una persona que trata de ayudar al equipo, como una persona que se preocupa sí por Scott y que lo ama, pero también por los demás, que trata de ser como esta madre con todos, de apoyarlos, de calmarlos cuando hay discusiones, y entonces la vemos desde un lado muy amoroso, por lo tanto ya tenemos cierta empatía a ella, por lo que cuando se vuelve malvada, sí sientes su dolor y la tienes justificada, y entonces cuando tiene esta conversación con Jean, cuando hablan desde un lado de más de cómo se siente ella, es más fácil que nosotros aceptemos ese cambio a que si la viéramos durante mucho tiempo como la reina Goblin y ahí sí ya después cambiarla. Por lo que aquí aprovechan el corto tiempo para hacer una conversión que funciona muy bien. Si se va a desarrollar más el tema de Madeline y su búsqueda de propia identidad y eso, yo quiero pensar que sí, quizás incluso termine encontrándose con Havok, que creo que en la serie por ahí leí que no son, o nunca se dijo que fueran Cyclops y Havok hermanos, lo cual sí es así, porque solo he visto la temporada 1, algunos capítulos salteados de la 2, la 3 y la 4, la 5 nunca he visto nada. Y entonces
si de verdad no son hermanos, espero que no lo sean porque si no va a ser muy incómodo cuando Havok se quiera ligar a Madeline, como pasa en los cómics. ¿Qué más? El tema de las pesadillas durante todo el capítulo funciona muy bien, desde el lado visual está perfecto. El caso de Morph, me gusta mucho que metan este tema de Siniestro. Me puse a googlearlo porque yo no sabía que en la serie original Morph fue capturado por Siniestro y lo torturó y todo eso. Curioso, dato curioso, Sinestro, ese es el de Green Lantern, Mr. Sinister, no sé por qué digo, bueno, señor Siniestro sería en español, Mr. Sinister, pero yo lo confundo con el de Green Lantern por el Sinestro. Mr. Sinister es de mis villanos favoritos de X-Men, de hecho a mí me encantaría mucho que fuera el villano en una futura película. Otra cosa, el tema de, parece que sí van a adaptar lo de la relación de Rogue con Magneto. Espero que lo hagan bien. De momento, como no lo han desarrollado mucho, no ha estado mal. La parte del infierno se ve muy bien. En cuanto a animación se ve muy increíble. Y el tema con Scott, siento que quizás el único problema que tiene este capítulo, que entiendo que es más que nada por la duración, es que aunque sí te muestran sus miedos y sus inseguridades, no entra tanto, no recalca tanto los problemas de cada personaje. Tanto así que, por ejemplo, ahorita no me estoy acordando bien de cada personaje cuál es su problema, cuál es su miedo. Los que más se te quedan es Morph, porque son muy claros y es muy... Además de que como juegan primero con un momento de comedia y después con un momento de serio, te queda más ese impacto del cambio. Pero fuera de eso, quizás toda esa secuencia, aunque está muy interesante de manera visual, no diría que falla, pero hubiera sido muy bien que recalcara más los problemas de cada personaje. Los que más quedan claros, como digo, son Morph y Gambito. Después con el capítulo continúa, se enfrenta a Madeline, a Cyclops, a Paneto, a Rogue y a Morph, que sigo diciendo que la parte visual de Morph convirtiéndose en otros personajes para pelear me sigue pareciendo lo mejor que tiene la animación. Esta serie en cuanto a acción es increíble. Un detalle que yo no, o sea, algo que tienen que saber. Yo a veces con temas de efectos digitales y animación, al fin y al cabo mi ojo no está entrenado, o sea, no estoy entrenado para ser especialista en efectos digitales y animación, por lo tanto, aunque tengo un conocimiento que he ido adquiriendo a través de YouTube, de leer, de querer hacer cine, pues hay detalles que se me escapan, ¿no? Y por eso mismo yo no había visto eso que había gente que decía que los primeros dos capítulos tenían como que una animación en varios momentos que se sentía rara, como si se saltara frames de animación. Y ya lo vi en este capítulo, pero eso solamente pasa en los momentos de conversación o los momentos más tranquilos. Supongo que es simple y llanamente vamos a ahorrar dinero para que la fluidez esté en los combates y lo espectacular se vea todavía más espectacular. Quizás como no son personajes que se quedan quietos, como sí pasaría en Invincible, por ejemplo, que es animación tradicional 2D, a lo mucho mueven los labios o los ojos. Aquí los personajes sí como que se mueven tantito, tratan de hacer como sensación de movimiento, por lo tanto, si es una decisión artística o una cuestión de limitación de dinero o una cuestión de dirección, no lo sé. Pero sí pasa eso y es curioso. Y es algo que creo que no he visto en otra serie que pase. O no me acuerdo que pase. Porque generalmente en las series 2D no pasa eso. Los personajes se quedan estáticos. Lo podemos notar demasiado en el anime. Pero en el 3D quizás es como son... Porque esta serie es 3D. Sabe disimularlo muy bien, pero es 3D. Quizás como es 3D y son modelos y pueden jugar más con ellos, quieran mantener ese movimiento y que los personajes en todo momento se están moviendo para sentirse más vivos. Pero yo creo que es eso, que como que tratan de emular las respiraciones, no sé si el término es convulsiones del cuerpo humano, la forma en la que se mueve. Y por lo mismo, como eso es caro, emular eso, lo hacen a través de saltar frames en los momentos tranquilos. Puede ser que sea eso. ¿Qué más? El combate de nuevo está genial. Y se enfrentan a Sinister. Nate se tiene que ir. El tema con Cyclops y el abandono de su padre, bueno, eso es algo que viene desde los cómics. En la serie no sé si lo adaptaron. Supongo que sí, porque me acuerdo haber visto algunas miniaturas en Disney Plus de los Starjamers, así que yo creo que sí. Y a ver, ya me tocó ver un montón de gente con el chiste de que haciéndole meme al pobre Scott de yo no voy a abandonar a mi hijo y enseguida se va al cuarto. Entiendo que están haciendo de broma, pero estamos hablando de un personaje que tenía todo al inicio de la temporada, que ya tenía problemas respecto a la pérdida del profesor, que por lo que vi no es que esté muerto, sino más bien tuvieron que fingir su muerte en la Tierra para que no hubiera problemas o algo así. Cyclops ya trae un problema en cuanto a la pérdida. El hecho de que se tuvo que ir el profesor, el hecho de que su padre lo abandonó y que ahora está perdiendo su familia, se la están arrancando. Claro, entonces pasar por todo ese momento de estrés en tan poco tiempo, tantos cambios, obviamente el personaje cuando él se tiene que convertir en el que abandona, no puede. Porque Cyclops es un personaje que tiene un problema
con la pérdida, al menos en esta serie. Y es algo que me gusta, que el personaje dice, ok, no puedo, simplemente no puedo, y se va. Es la forma de actuar más madura, o la forma de actuar más responsable, pues no, pero de nuevo, el personaje está en un momento de cereza, en un momento en el que le acaban de quitar su vida perfecta, en el que estaba considerando irse a vivir con la que creía que era su esposa de toda la vida y la mujer que había amado, y con su bebé, y que ahora ya no tiene a su bebé porque se fue a futuro y no sabe si lo va a volver a ver. Y el caso de su esposa, ya ni siquiera sabe si de verdad se casó con Jean o se casó con Madeline, que tanto tiempo ha estado con una con otra. Está en un momento de mucho shock y va a ser interesante ver cómo exploran el trauma de Cyclops. De hecho, en el podcast pasado mencioné que uno de los problemas que tenía los primeros 2 capítulos es que no habían profundizado tanto los demás personajes. O sea, el caso de Wolverine seguían con esto de que era un simp y que estaba como que deprimido, triste por no poder estar con Jean. Y el caso de Gambito y Rogue se introduce, el que él se sienta traicionado y que ella tiene algo con Magneto, pero fuera de eso no se habían explorado los demás personajes. Y aquí exploran un poco de Morph, exploran un poquito de Madeline, pero sobre todo el que más exploran es a Cyclops. Sigue siendo el enfoque, al menos de momento, junto a Magneto de esta temporada. La verdad han sabido intercambiar el enfoque entre personajes muy bien, porque el primer capítulo es Cyclops, el segundo es Magneto y el tercero vuelve a ser Cyclops. Parece que para el cuarto va a ser Tormenta, adaptando todo esto de la recuperación de sus poderes. Yo creo que esos van a ser los 3 protagonistas en esta temporada. Van a ser Tormenta, va a ser Cyclops y va a ser Magneto. Yo creo que el que más enfoque va a tener va a ser Cyclops. Si no es que incluso adaptan su partida del equipo. Bueno, si el siguiente capítulo es Storm, yo creo que quizás para el quinto capítulo, como para darle el tiempo al espectador o el televidente, aunque no sea por tele, ¿no? Porque es streaming, de que asimile la pérdida de Scott de manera inconsciente para que después el quinto capítulo inicie con que él se va, o que el quinto capítulo tiene una aventura, se nota que Scott está súper alterado y ya no puede continuar y por eso se va. Ya veremos qué es lo que pasa, pero de momento X-Men está muy bien, me gusta bastante lo que están haciendo. Como digo, en forma de capítulos individuales, este capítulo y el primero son excelentes. Su mayor problema son la falta de análisis en los demás personajes, más allá de Scott en el segundo Magneto y en este, aunque también Morph. Entiendo que es simple y llanamente por una cuestión de limitación de tiempo, tiene 35 minutos y aún así logra contarte una historia completa, una tragedia en este caso, y aprovecha la animación para hacer combates no solamente estéticos, sino fluidos, dinámicos y creativos en cómo los personajes utilizan sus poderes. En este se nota un poquito menos esa creatividad, porque como de nuevo nos centramos mucho en Scott y su combate, esta vez Scott termina siendo un poquito más de tirar rayos, pero Morph es el que recupera un poco esa creatividad en la forma en la que se convierte en Illyana Rasputin, que de hecho me encantó que la trajeran, y en cómo combate como Illyana, pero quizás ese es lo que puedo entender, que quizás alguien diga, es que me gustaron los dos, más la acción de los primeros 2 capítulos, porque sí, fue un poquito más creativa, porque jugó más con la dinámica de equipo y la dinámica de cada personaje. Aquí como los que combatieron fueron muy pocos, claro que se limitó más la creatividad misma de los combates. Ahora bien, pasemos a El Imbécil, capítulo 7, temporada 2. Este es un capítulo más lento, de hecho a mí me parece muy bueno, eso lo voy diciendo desde ahorita. Esta semana estuvo muy bien para ambas series, pero este fue un capítulo más lento porque nos vamos a centrar en el trauma. En el trauma de Rex, en el trauma de... Ay, se me olvida el nombre del asistente de Cecil. Y en el trauma de este que es el no novio del amigo de Mark, que ahorita se me olvida el nombre de ambos. El que lo convirtieron en una especie de androide. Bueno, en este capítulo nos vamos a centrar en el trauma de esos 3. Por parte de Rex es muy corto ese tema. Bueno, y Amber. Hablaremos un poquito más de Amber porque me sorprende mucho lo alargada que está la relación entre ambos, pero no lo digo en un sentido de que se volvió aburrido, sino de que convirtieron en un personaje que en el cómic es muy X a un personaje que de verdad tiene profundidad. Ahorita vamos para allá, pero primero el tema de Rex es muy rápido, no se abarca demasiado el tema de su trauma, se abarca más desde un lado de la frustración, de que él nota que no está al 100%, que no puede hacer las cosas, por eso hay una escena donde ve sus manos y dice, o sea, está temblando. Uno quizás puede pensar que es miedo y puede que sí, pero simplemente él nota que no está todavía en condiciones para hacer esto. También Immortal tiene un momento respecto al trauma, también habla de esto, de que no puede seguir con este trabajo, que se va a retirar, y Cecil le dice no, vete a descansar. Entonces, como digo, este capítulo de centrarse en el trauma, en estos dos personajes muestran una condición en la cual hay una negación y quieres seguir haciendo las cosas hasta que te das cuenta que no puedes, y en el otro hay una sensación de querer tirar todo y irse. Y entonces también le dice, no, espérate, tranquilo, tampoco tires todo, entiendo que eso te afectó,
toma un descanso, reflexionas lo que está pasando y luego vuelve. Y en el caso, y donde sí se desarrolla más el tema del trauma son en el asistente de Cecil, con esta primero frustración y respecto a por qué me mienten, por qué no me dicen que todo lo que ha pasado, después una aceptación de decir, ok, entonces yo soy el que tomó la decisión de que no me digan, y además una cuestión de enfrentamiento, de entender que el negar el pasado, negar esas muertes, no fue positivo, porque lo único que terminó causando fue cierta demencia o cierta situación de enojo y de molestia y de explotar con otras personas que él sin saberlo no eran responsables de esas decisiones. Porque al fin y al cabo él fue el que decidió que le borraran la memoria. Por eso el momento en el que William, ya me acordé. William y su no novio, en el momento en el que el no novio de William se quiere aventar y este asistente de Cecil ve que William está ahí para apoyarlo, que no lo está dejando y que el otro, en vez de querer olvidar el trauma, sí lo está enfrentando, es donde tiene su propia realización respecto al trauma que está muy bien. Y el tema de William y su no novio, aunque es muy corto, tenían demasiados personajes que tenían que hablar del trauma como para centrarse, pero como este ya lo fueron llevando poquito a poquito, aquí pues simplemente está hablando respecto a el dolor y cómo eso te deja traumas. En el caso de él, el que lo deconstruyan, no, de que lo destruyan y después lo reconstruyan, el cómo eso te deja marcado y cómo aunque técnicamente todas las piezas están en su lugar y si no están esas piezas originales hay otras que las reemplazan, aún así algo queda roto. Lo que siempre se dice, ¿no? De que tira una taza, vuelve a pegar, por más que técnicamente sea igual, aunque la pintes y eso, va a tener sus problemas, va a tener sus filtraciones y es lo que tiene aquí este personaje. Al fin y al cabo, por más que ya quedó al 100 y que está perfecto, te das cuenta que no, que hay un trauma, que hay un dolor y que es algo que por más que haya gente que te quiera apoyar y que esté ahí para ti, no vas a poder, ellos no van a poder ayudarte a salir. Mejor dicho, ellos no van a sacarte, tú tienes que salir por ti mismo, enfrentarlo por ti mismo, pero ellos están ahí para apoyarte, que también la realización a la que llega el asistente de Cecil y es muy bonito. Y la última es Amber. El tema de Amber y Mark, de nuevo, me sorprende mucho que lo hayan estirado tanto, porque si mal recuerdo en el cómic ya hubieran terminado en el capítulo anterior. De hecho, la conversación que tienen en el café es muy similar a la última conversación que tienen ellos, o la conversación previa a que Amber, que por cierto, ahorita me acordé, no creo que vayan a adaptarlo de él. Bueno, puede que sí. Ahorita hablamos del tema de abuso que recibió Amber. En el cómic ya hubieran terminado para este momento. Y sobre todo, como yo dije en el capítulo anterior, yo pensé que el personaje el chavo que estaba estudiando con ella y con otras dos amigas, iba a ser este personaje con el que iba a tener una cita Amber, pero no decidieron irse hacia allá, sino que decidieron seguir con esta relación, mostrar el cómo de verdad hay gente que se aman, de verdad, ellos dos se aman, pero todo lo que ha tenido que cargar Amber, por más que sea una persona muy fuerte, aún así la rompe. Y entonces en el momento en el que no solamente es una cuestión de aceptar y un dilema moral, sino que la misma consecuencias de la vida superheroica le están resoplando en la nuca, nunca mejor dicho, cuando el peligro ya se siente directo, cuando no solo es que tengo un dilema sobre que no vayas, porque yo sé que estás ayudando a los demás, pero al mismo tiempo no te tengo para mí, ya ni siquiera es un tema de un dilema de celos o de resentimiento, sino que de verdad ya ve las consecuencias de esta vida y es donde ya dice no. De verdad, no puedo con esta vida. Es como si eres bajando la distancia, ¿no? Pero si fueras la esposa de un policía o el esposo de una bombero. Obviamente, si no puedes lidiar, bueno, no, digámoslo novio, ¿no? El novio de una de estas dos situaciones, si no puedes lidiar con el hecho de que la persona a la que amas va a salir cada día a arriesgar su vida, si cuando pasa un problema te rompes, es entendible que te quieras hacer a un lado para no cargar con ese dolor. Es válido, contra lo que muchos creen, es válido decir, oye, no quiero seguir con esto, no puedo. Y es lo que le pasa a Amber. Ella decide decir, ¿sabes qué? Ya se le está generando un trauma por toda esta vida, ya no se está sintiendo bien. Por más que te amo y por más que quiero estar contigo, me tengo que ir. Porque simple y llanamente ya no puedo con esta vida. Y está muy bien ese lado. Respecto a lo de los abusos que mencioné para Amber, en el cómic ella después tiene un novio que la golpea. De hecho, Mark se entera de eso. No me acuerdo si es el mismo chico con el que salió y con el que técnicamente terminó por el que técnicamente terminó con Mark para intentar algo con ese chavo. No me acuerdo si es el mismo, si es ese novio abusador o qué. Siento que en la serie, si lo quieren adaptar eso, les quedaría muy bien. O sea, si lo saben manejar, pero me refiero a que les encajaría muy bien con lo que ya tienen. Porque de nuevo ya vimos un personaje que por más que sea fuerte, por más que sea súper inteligente, que sea valiente, que quiera apoyar a los demás, aún así se puede quebrar y se puede romper. Y más porque ya se le hizo generando un trauma que ha ido creciendo.
porque hasta cierto punto por la negación de es que yo quiero estar con Mark, lo único que ha terminado pasando es que ese dolor y esos medios de inseguridades hayan crecido a pesar de ser una persona muy, muy fuerte. Y en este caso lo que se lo detonó fue casi morir, ¿no? A manos de Alisa. Por lo que se abarca en ese tema de que alguien que es fuerte por una situación que traumática comienza a romperse y que además ya fue cargando con todo este dolor y con todos estos problemas emocionales, podría salir algo muy maduro y podría salir algo muy interesante y un reflejo triste de cómo por más que seas una persona con fuertes convicciones o con la capacidad crítica de decir, oye, estoy en una relación abusiva, por los diferentes problemas que has ido cargando, te puedas romper, ¿no? De nuevo, eso puede ser algo muy interesante, pero también puede ser algo que les salga muy mal si no lo saben manejar, porque son temas muy delicados. No es lo mismo hablar sobre la venganza, sobre una conquista, sobre defender la tierra, que sí pueden ser temas muy interesantes en la forma en la que manejas la política, los dilemas morales, las interacciones entre personajes, a literal abarcar una problemática que es muy directa en nuestra vida, en nuestro mundo real, que es algo que tristemente pasa constantemente y que es algo que ya incluso involucra traumas y involucra la pérdida de confianza y la pérdida de salud mental y emocional de una persona. Porque no es lo mismo que se está abarcando el trauma desde un lado de es que me dispararon en el cerebro, que es muy, no diría que es muy poco común, pero es menos, es algo que pasa menos a la persona de diario. Por ejemplo, a mí o a ti o a cualquier otra persona que está escuchando esto, pues quiero pensar que va a ser más las que han tenido problemas emocionales que las que les han disparado el cerebro, ¿no? Por eso mismo, abarcando un tema tan delicado y que es muy específico respecto a cada situación, puede salirles algo muy creativo, muy interesante y de mucha madurez, o sea, de un gran nivel de escritura, o puede salirles un desastre por la cual los podrían literal la gente odiarlos y lo entendería por qué, porque es un tema que es difícil de abarcar. Y por parte de la trama Vilrumita y eso, seguimos con todo este tema de que Mark abraza a la gente aunque él no lo quiera. Algo que me gusta muchísimo es que Mark, porque Cecil le dice, ¿no? De que solamente dile a esta mujer que era Lisa lo que quiere escuchar y después veremos qué hacemos, ¿no? Muy, muy de esto de político, muy de esto de tú mientes, di que sí, ya después vemos cómo conseguimos lo que queremos. Y Mark, de nuevo, recalcando el por qué se llama Invincible, porque no se llama Invincible porque no lo puedas vencer o porque nadie lo pueda dañar. Se llama Invincible simple y llanamente porque a pesar de todo lo que pasa, él no se rompe y no pierde sus convicciones. ¿Qué va a pasar después? De hecho, porque aquí de momento no has tenido que estar este golpe de realidad respecto a matar o no matar o usar romper mis propias convicciones. Eso es algo que en el cómic después abarca muy por encima y que va a ser interesante ver si la serie lo va a abarcar más a profundidad, pero al menos de momento el cómo él dice, sabes que no, yo me planto a mis ideales, me planto a mis ideas y no voy a dejar que esto me cambie o no voy a mentirme a mí mismo diciendo sí, 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 a pesar de las consecuencias. Es algo que sí me gusta mucho de esta versión de Mark. Pero el siguiente capítulo va a ser la Invincible War, ya literalmente porque aparece este personaje, el que tiene la capacidad de abrir portales, eh, ya está amenazando a la mamá de Mark y a su hermanito, a Oliver. Por lo tanto, es. Sí, sí, así literal el siguiente capítulo va a iniciar ya con la Invincible War. Y sobre todo también porque ya aparecieron los robots estos hechos con cadáveres del profesor del doctor este loco. Por lo tanto van a aparecer, se los van a chingar y después van a, sin darles spoilers, van a entrar unas implicaciones morales que quiero ver cómo las abarcan en la serie. Ah, y además hubo un metachiste adaptado porque en el cómic hablan mucho del tema del dibujo, el cómo repetir de repente paneles para ahorrar espacio y usarlo de una manera de narrativa. Aquí hicieron ese metacomentario respecto a la animación y está muy bien. Sobre todo se sintió como una respuesta a los varios comentarios de la gente, que ya lo habían hecho con el video del teaser de la temporada 2 de que animar es muy caro y eso, lo mismo lo hicieron acá. Pero aquí es más que nada una adaptación a esa escena del cómic. Así que Invincible temporada 2 ha seguido manteniendo el nivel. Es muy muy buena serie, de verdad. Es el ejemplo de cómo elevar los temas y las ideas del cómic. El cómo elevar las tramas mismas de los cómics, porque podrán no gustarte, porque lo que pasa es que el cómic es más ágil, el cómic va más directo a la acción, es más de disfrute, más superheroico en ese sentido de aparece problemas, Max se enfrenta a ello y vemos repercusiones. Aquí no, aquí por ejemplo el tema de la novia de Mark, ahorita se acaba el nombre,
lo profundizamos, por eso quizás algunos es como de, ya quiero que se una, que se case con Eve, que hacen pareja, y eso es como de, sí, pero aquí lo están manejando desde el lado más como una serie de televisión de, vamos a explorar todas las ramas posibles de este tema. Y en este caso, por eso mismo, quizás a algunas personas este capítulo se le puede hacer lento, o en general puede que la serie se les haga más lenta que el cómic, porque no va tanto a la acción, no va tanto a trama. Trata de explorar los diferentes temas que va presentando alrededor de los capítulos. Y eso a mí personalmente, de los episodios, perdón. Y eso a mí personalmente me gusta mucho de esta serie, y por eso me ha encantado cada capítulo. Y por lo que estoy muy emocionado de ver qué van a hacer para adaptar el arco de Invincible War. Ahora bien, mencioné el tema de los zombies. Y es que algo, hace poco estaba hablando con alguien que es muy especial para mí, no voy a decir más hasta que se confirme algo que espero que ya pronto pase. Estábamos hablando de los zombies y esta persona, esta chava, me dijo que estaba viendo una serie de zombies. Creo que se llamaba Están de vuelta o Están vivos, algo así. Y entonces yo le dije de que es que a mí me cagan los zombies. Y se quedó de que, ¿qué? ¿Cómo es posible, no? Sobre todo porque en la década pasada, sí. Bueno, un poquito más incluso. Por allá de 2005-2006 hubo un resurgir de los zombies. Y ya en la televisión y cine por allá de 2011-2010. Y es que la verdad, tras reflexionarlo me di cuenta que no es que me molesten los zombies. No es que me caen. Me cagan los zombies modernos. ¿Y esto por qué? Yo siempre les he mencionado, de hecho en varios videos y en varios momentos, incluso también creo que lo hice cuando existía el que podcast y no estaba en privado por parte de Luquín. Ya sé lo que hiciste, Luquín, ¿eh? Tú y yo vamos a tener una plática después, pero bueno, yo siempre he mencionado que hay una diferencia entre terror y horror. El horror es el reflejo o la representación de aquello que nos aterroriza manifestado a través de un elemento. Esa sería como el término del horror, ¿no? En general. Y en la narrativa, en la creación de historias, decimos que un horror es utilizar elementos terroríficos o relacionados a lo macabro o relacionados a los terrores del ser humano para contar una historia. No necesariamente que busque crear miedo, que eso sí lo hace el terror sí busca crear miedo. Entonces, claro, si estamos diciendo que un elemento de horror es la representación de un miedo humano o la representación de los miedos humanos, sin necesariamente buscar el terror, eso se refiere a que los zombies, siendo un elemento de horror, representan algo, ¿no? Y es que ahí es donde es necesario hacer una distinción entre el zombie moderno y antiguo. El zombie moderno, que inicia técnicamente con Romero, digo técnicamente con Romero porque me dirán, ¿cómo que modernos y Romeros de los 60s o 70s? Sí, hermano, pero hay que recordar que la figura del zombie es todavía más antigua. De hecho, la primera película es de los finales de los 30s, inicio de los 40s, que es el tema del vudú, del zombie de vudú y eso. ¿Por qué digo que hay una distinción? Cuando hablamos de zombie moderno referente al muerto que revive, el muerto que es una representación de la masa, del conjunto, que puede ser una representación de la masa que no piensa y solamente consume, como es la crítica que hace Romero en la secuela de Los Muertos Vivientes, la que ocurre dentro de un supermercado, que es la de Amanecer. Sí, es la de Amanecer de los Muertos Vivientes, si me acuerdo. Eh, Ahí, por ejemplo, representan a la masa como consumidores, como alguien que no piensa y solamente está alimentándose. En el caso más, hay de repente el uso de los zombies como una representación de la masa enojada con las posiciones más altas, ¿no? También por eso luego se dice que el vampiro es la representación de la clase alta que se aprovechaba de la gente baja y el zombie es la gente en masa o los grupos marginados regresando su venganza contra la clase media y la clase alta, ¿no? Esa también es una forma de hablar de la masa, o sea, de los zombies como una masa. Y hay diferentes formas de hablar de eso, pero el zombie moderno es eso, es una representación de la masa atacando o yendo en contra de algo. Puede ser la sociedad, puede ser el capitalismo, como el caso de Romero, puede ser de los burgueses, pueden simple y llanamente ser de las estructuras jerárquicas, o sea, es lo que representa ese tipo de horror. Es algo más esquemático, por decirlo así. Mientras que el zombie clásico, que es el que a mí más me gusta, me parece todavía más terrorífico. Porque el zombie clásico, si recordamos un poquito a qué se refiere este concepto del zombie en la vida real, es alguien al que supuestamente se le ha drogado y que ha perdido su voluntad. Y por eso me parece que el zombie clásico es todavía más terrorífico, porque representa algo todavía más abstracto, que es la pérdida de la voluntad y el estar subyugado a la voluntad de alguien más, que incluso podría decir que es la esclavitud y es una representación de la misma. O sea, voy poniendo aquí la idea, por si alguien me la quiere robar, yo ya la dije. Una historia, por ejemplo, de zombies representando la esclavitud de diferentes épocas es una forma de hablar de esta concepción clásica del zombie. O sea, hay que recordar que el zombie clásico, el que nacía con el vudú,
el que nace con ese tipo de magia, por más que pueda ser un muerto o alguien que ya esté muerto, es privar de su libertad, en este caso de su libertad de descanso, a alguien que ya no está en este mundo para volverlo esclavo de tu propia voluntad. De hecho, hace poco leí Dylan Dog, el primer número, me encantó, por cierto. Pronto tendrán reseña, de hecho, ahorita, hoy sábado 30, es en la madrugada. Ahorita después de grabar el podcast voy a grabar esa reseña. Aunque se va a estrenar después de la reseña de Batman Dylan Dog, que de Panini Comics. Pero bueno, en este primer cómic se refleja mucho eso y es la subyugar la voluntad de alguien más, en este caso de los muertos, quitarles su libertad para el descanso, para que sean tus esclavos y tu control. En ese caso dan un twist muy interesante respecto a las motivaciones del villano para crear esta cepa o esta enfermedad tipo zombie, pero aún así se mantiene esa idea. Tanto así que el final es que los zombies se avientan al fuego, porque al fin y al cabo, como ya no está el que los controla, ellos quieren volver a ser libres, quieren quitarse estas yugo que les creó esta persona, ¿no? Por eso a mí personalmente me gusta más esta concepción clásica, por esta idea de la libertad y el cómo, o sea, es algo todavía más metafórico y más elemental que una cuestión, una crítica a la masa, que también puede ser simple y llanamente que como es una crítica a la masa, no termina de concordar conmigo y me parece aburrido. Quizás también es por eso que el zombie moderno me parece aburrido, porque simple y llanamente lo manejan desde un lado de la masa que hace algo. A veces hace como una crítica a la masa que no piensa, a la masa agresiva, cosas por el estilo. A mí personalmente no me gusta eso. Y me parece todavía más interesante reflejar o analizar la pérdida de la voluntad de alguien. También es cierto que como en una muchas veces es una enfermedad o es un tema ajeno y en el otro es la magia y la magia siempre me ha parecido más interesante, quizás es cierto que para mí sea más fácil de decir, muertos que regresan, lo asimilo más a que la magia, que es algo incontrolable, algo que no tiene reglas muchas veces, puede hacer eso que la ciencia, ¿no? Que la ciencia tiene ciertas limitaciones o ciertas, no tanto limitaciones, pero ciertas líneas marcadas de cuáles son las posibilidades, a menos de momento, que existen, ¿no? Además, también es cierto que me pueden decir, bueno, Rolos, ese tema de la pérdida de voluntad o de tener tu voluntad subyugada a alguien más, no solamente es por parte de los zombies, o sea, tampoco es que sean ellos únicos. El tema de Frankenstein, por ejemplo, que también es eso, es la pérdida de la libertad y la identidad y estar subyugado a alguien más. Es cierto, no solamente los zombies hablan de eso, y quizás por eso tuvieron que cambiar o evolucionar a hablar de las masas como conjunto y una amenaza. También puede que solo sea un reflejo de la sociedad en la que resurgieron, que fue por allá de los 50, 60 con el tema de Romero y eso cuando se convierten en esta idea de las masas que atacan, que tenía que ver mucho con este miedo, sobre todo en Estados Unidos tenía que ver mucho con este miedo al comunismo y este miedo a los grupos que se organizan para atacar al sistema o atacar lo que está establecido o atacar el status quo. Eso también es una representación, de hecho hay una película donde se representa eso, pero no me acuerdo de quién es, que es como de los 70s. También es cierto, puede ser eso. Antes de que me digan que soy un agente comunista y por eso no me gustan, no. Simplemente me parece más interesante el tema de la libertad. Aún así, ¿qué les parece a ustedes? O sea, ¿ustedes qué les parece más interesante? La masa enojada, la masa que ataca o la pérdida de la libertad y la identidad? De nuevo, a mí me sigue pareciendo más interesante eso. Además de que siento que las películas y las historias que utilizan este primer elemento no se van solamente por una línea narrativa o por una fórmula que sí se ha creado con la segunda. También puede ser que como ya tienen demasiado tiempo que ese tipo de historias existieron, puede ser que se haya perdido la fórmula o se haya perdido, o no, mejor dicho, ni se haya creado una fórmula a la que seguir y no se haya creado esta idea de vamos a copiar y a partir de esa la copia de la copia de la copia, que sí pasa con el cine más moderno, ¿no? Pero bueno, eso ya es algo que se puede hablar en otro tema, el tema de la diferencia en que cómo se percibe el cine antes y ahora. Pero respecto a los zombies, eso es todo. Ahora, pasemos al tema de ¿cómo es? Billy Bobby Brown, la actriz de Eleven en... Disculpen por el sonido del teléfono. Ay, ¿cómo se llama? Stranger Things. Ella dice, no veo películas. La gente se me acerca y me dice, definitivamente deberías ver esta película, cambiará tu vida. Y yo digo, ¿cuánto tiempo tengo que estar sentada? Porque mi cerebro y a mí ni siquiera nos gusta sentarnos para ver mis propias películas. Lo primero que se me ocurrió es, o sea, si no quieres ver tus propias películas, yo creo que tú misma sabes que no son tan buenas. Pero eso es un chiste. Hablando en serio, esto no es más que el reflejo de lo que ya mencioné en el podcast pasado, que es que
tenemos que ir muy rápido. Ya la gente, sobre todo lo he visto por ejemplo con mis sobrinos que tienen, dos de ellos tienen 8 años y uno tiene 12. Es esta idea de que todo tiene que ser rápido. Ya no veo películas, veo resúmenes. Ya no veo el partido, veo el resumen, a menos que sea algo que me interese mucho. Ya no veo una serie, veo resúmenes de la misma. Ya no veo capítulos completos de una serie que me gusta, ya nada más veo clips o veo videos de YouTube que según yo son más cortos, pero a veces son hasta más largos. El tema del podcast, este mismo formato que yo estoy hablando es un formato en el que no hay sustancia, es una cuestión de entretenimiento largo de fondo en el cual de repente va a haber cosas que me interesan o no, o sea, es un reflejo de esta cuestión de ya no tengo tiempo para sentarme a analizar y concentrarme. Quiero algo que esté o de fondo o algo rápido que me estimule en ese momento. En el caso de una persona normal, porque me tocó ver comentarios de gente que decía, bueno, es válido, ¿no? Y sobre todo estas generaciones, sí es cierto. Una persona normal que no se dedica al cine y que no quiere crear cine, no quiere crear historias, es válido que diga, ¿sabes qué? Yo nada más quiero algo que me entretenga tantito y ya. Pero en el caso de una actriz, puede que esté yo exagerando, que sea muy romántico respecto a la creación de contenido cinematográfico y las historias, ¿no? Pero yo siento que primero por puro respeto profesional y por segundo por una cuestión de querer aprender de mis colegas y qué más puedo hacer para mejorar, es muy importante que alguien que hace cine, aunque solamente digas, bueno, pero es una actriz que va, interpreta papeles ahí, sí, pero puede crear, por ejemplo, juntando interpretaciones de otras personas, su propia interpretación para un papel, puede ver diferentes técnicas que quizás ella no conoce respecto a la interpretación, puede aprender de cómo se hacía antes un tipo de papel o las interpretaciones en general de películas antiguas. O sea, es importante que la gente que consume, o sea, mejor dicho, es importante que la gente que hace cine consume cine. Es algo que siempre te dicen, por ejemplo, cuando yo estaba en mi curso, en mi certificación de cinematografía, en escritura y para cine y televisión, te lo dicen, es importante que consumas lo que vas a hacer, no solo por una cuestión de que se supone que te apasiona y por lo tanto lo estás disfrutando, sino también para enriquecer tus herramientas propias. Y en el caso de esta actriz, me parece que simple y llanamente por tratar de hacer mejor su trabajo, debería ver más películas para saber y ver lo que los demás hacen para tratar de ser mejor. Además, y esto es una cuestión, quizás suene muy víbora por lo que voy a decir, muy cizañoso, pero simple y llanamente el ver cine, el analizar cine, tú siendo alguien que interpreta personajes te va a servir para decidir mejores proyectos. Quizás en su caso particular, que es muy válido que ella diga, ¿sabes qué? A mí no me interesa elegir proyectos que sean nominados o proyectos que sean que estén súper bien escritos. Yo solamente quiero que se me pague, lo veo como un trabajo y hasta ahí. Y para ella nada más es un conducto, un camino, o una forma de llegar a la fama o de mantener la fama o estar en el spot público. Puede ser y es válido. Pero si de verdad es alguien que le gusta hacer cine y crear cine, interpretar personajes y eso, siento que sí es también necesario que veas películas. Es de nuevo lo que siempre se dice, ¿no? ¿Cómo vas a ser escritor si no lees? ¿Cómo vas a ser guionista si no ves películas? ¿Cómo vas a ser profesor si nunca fuiste a una clase? O sea, es necesario que veas diferentes interpretaciones de un mismo trabajo o de una misma rama de trabajo para sacar tu propia identidad a partir de la forma en la que todos lo hacen. Y eso es porque siempre puede que no, puede que veas a los mismas interpretaciones y tú ya tengas todas esas herramientas, pero puede que esa es una pequeña cosa, o a veces el volver a ver cosas que según nosotros ya lo tenemos como algo básico para nuestra profesión, nos sirve, sobre todo en temas artísticos o en temas relacionados a la creación de arte, es muy importante ver a los demás para madurar y crecer. Por lo tanto, estas declaraciones de yo no veo cine, sí me parece un poquito preocupante. De nuevo, puede que nada más esté exagerando, ¿no? Y si esta actriz solamente lo ve como una profesión de yo vengo, hago esto y hasta ahí, no me apasiona, no me vuelve loco, no es como que ame interpretar, sino más bien la vida o mis padres o diferentes situaciones me orillaron a hacer esto, pues para mí es eso, ¿no? Es un trabajo ya que también puede ser un reflejo de, ya metiéndonos un poquito, recuerden, no soy psicólogo, pero metiéndonos un poquito a la vida de esta chica, ¿no? Puede que ella no le apasione el cine y no le apasione actuar y no le apasione las series, no lo sé. Y que solamente se dejó llevar por lo que sus padres decían y para ella solamente es una profesión para seguir, ¿no? Y por eso mismo dice, no me interesa el cine, no me interesa ver cine, ni siquiera me interesan mis propias películas. Puede que simplemente sí sea un reflejo de lo que les dije al inicio, de esta vida rápida y de cómo ya las generaciones más jóvenes no aguantan ni siquiera 30 minutos.
Lo cual sí me parece preocupante. De hecho, es algo que todos caemos. Porque todos queremos hacer más, pero simplemente no podemos, ¿no? De hecho, hay un video muy bueno de Álvaro Wasabi sobre el tema de las inteligencias artificiales, que personalmente algún día hablaremos de ellas. Si ya vieron, si llegaron a ver el que podcast antes de que Lucky lo pusiera en privado, llegué a hablar del tema de eso, de que para mí sí lo que más me enoja de ellas es que realmente no crean nada. Por eso lo de generativa, mis huevos no crean nada, solamente recopilan y unen, pero bueno. Bueno, en este video él dice que las inteligencias artificiales lo que van a terminar haciendo es que nos van a obligar a trabajar más, a crear más, no necesariamente con la misma calidad. Y es que eso es un reflejo de la sociedad en la que estamos, en cómo va a sonar así como que muy extremo, pero la distopía a la que vamos. Ahora todo se tiene que ser más rápido y más eficiente, pero muchas veces el rápido y eficiente no necesariamente es mejor. Y en cuestiones como, por ejemplo, atención al cliente, hacer reportes, hacer análisis y cosas así, sí funciona ser más eficiente porque te da más rápido la información que necesitas para poder tomar las decisiones. Pero en temas artísticos no funciona ser eficiente, funciona ser apasionado, tener tiempos marcados que sean suficientes para poder hacer las cosas bien, pero que tampoco sean demasiado cortos para salir con cosas como los efectos digitales de Marvel. Por ejemplo, un ejemplo de supuesta eficiencia es, tenemos que sacar esta película lo más rápido posible, hagan las cosas lo más eficiente posible. ¿Qué es lo que termina pasando? Que los efectos no se ven tan bien como si pasa, por ejemplo, con Dune, aunque sea una película que cueste menos que Marvel, porque para ellos la eficiencia es tiempo, es entrega esto en tanto tiempo, ahí está. Eres eficiente porque lo entregas en el tiempo que necesitamos para que el siguiente parte de la cadena pueda trabajar. Y en temas artísticos, en temas de creación de arte, no funciona. Por eso también hay que distinguir muy bien en cuanto a lo que es el cine artístico y el cine como industria. El cine como industria cada vez se va a ir haciendo más eficiente gracias, por ejemplo, a estas herramientas. Por lo tanto, van a hacer más cortos los tiempos de producción, pero no necesariamente eso nos va a dar mejores películas. De hecho, muchas veces se van a mantener la calidad o se va a disminuir porque la gente va a ir más rápido, porque va a haber unas exigencias por parte de los ejecutivos para ir más rápido, porque es como de, oye, pues ya tienes esta herramienta, hazlo más rápido. Y puede que la persona en efectos digitales diga, oye, sí, pero aún así, por más que me ahorre tiempo en, no sé, en crear este modelo o crear estas animaciones, aún así tengo que pulirlas para que sean naturales. Y la otra persona le va a decir, no, pues sigues teniendo tiempo, o incluso le reduce el tiempo porque supuestamente es más eficiente porque ya tiene una herramienta que le ayuda. Es como de, no porque tengamos herramientas o tengamos cosas que hacen más rápido ciertas partes del proceso significa que va a salir mejor las cosas que tenemos que hacer y menos en temas artísticos. Si quieres, por ejemplo, hacer un reporte, hacer una carta, tienes que mandarle un informe a alguien, pues sí, que si te hacen informe y tú nada más lo revisas, no hay tanto problema. Pero en una película, si de repente me dices, es que ya te ahorré 3 horas en animaciones porque ya te di las bases, y aún así la persona tiene que pulir las animaciones, aún así va a seguir dedicando el tiempo a ciertas partes de la cadena. Y lo único que va a terminar pasando es que para los ejecutivos, como ahora es más eficiente, tienes que hacerlo más rápido. Entonces, ese es mi problema, por ejemplo, con eso. Y eso es un reflejo de lo que está pasando. Queremos ahora solo hacerlo en más cortos periodos de tiempo. Eso mismo a mí mismo me pasa. O sea, de repente digo, me frustra que, digo, no saco tantas historias cortas como me gustaría. No saco tantas novelas como podría, ¿no? O no saco tantos videos como podría, tantas reseñas. Y a veces es como de, quiero hacer una reseña diario, quiero hacer una reseña un día sí, un día no. Y es como de, oye, tranquilo, que haga las cosas más eficientes, que por ejemplo si edito más rápido no significa que la reseña sea mejor, lo único que estoy haciendo es acelerar la cadena y el proceso. Si veo más rápido las cosas, como así de tengo que verlo, tengo que verlo, tengo que verlo, no necesariamente significa que la reseña y el análisis que voy a hacer va a ser mejor, solamente va a salir antes. Y esa es una cuestión que a todos nos pasa. Todos queremos hacer las cosas más rápido porque la misma sociedad y la misma forma en la que se consumen las cosas hoy en día nos exige sacar cosas rápidas para mantenernos relevantes. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Lo positivo, que hay mucho más producto y por ende hay más trabajo, en teoría. En teoría. Lo negativo, como tenemos que sacar más cosas más rápido, no las analizamos tanto, no las pensamos tanto. O sea, antes una película te podías ir perfectamente 6, 7 años haciéndola. Por ejemplo, el caso de Apocalypse Now, que duró como 6, 7 años en grabaciones. Ahí me dirán, bueno, es que ese es un caso muy particular porque la película tuvo un montón de problemas durante las grabaciones, es cierto, pero era muy común que muchas películas antes la preproducción tardara años, porque era gente, Jurassic Park se tardaban años en hacer las cosas, en preparar las cosas, porque tenían que ir haciendo, como todo era un poquito más artesanal, entre comillas, comparado a lo que terminó pasando después, las producciones tardaban más años, entre película y película tardaban más años. Ahora no es así, ahora el tiempo estándar es 2 años.
Y si lo haces en más de 2 años, ya la gente se desespera. ¿Dónde está tal película? Acaba de pasar con el anuncio de Batman que se retrasó para 2026, creo que es la nueva fecha. Entonces hay mucha gente que dice, ¿dónde está? O sea, es como, hermano, yo sé que la quieres ver, pero si Matt Reeves tiene que tomar tiempo en el guión, se tiene que tomar tiempo en la preproducción, dale su tiempo para que salga la misma calidad, o en teoría salga la misma calidad de la primera película. Hay que recordar eso. A ver, creo que y es un poquito más complicado que solamente decir vamos a calmarnos todo, pero siento que sí de repente hay que recordar a todos que no es lo mismo ser eficientes, porque todos queremos tener este modelo de comida rápida de llegas, te esperas 20 minutos y ya está tu comida. Es como de, sí, va a estar y puede que esté buena y puede que te disfrutes, pero si quieres algo de más calidad, algo con más sabor, te vas a tener que esperar. Es como, de repente yo veo videos que dices, tienes que hacer este plato y casi casi tienes que invertirle 8 horas para que salga este gran platillo. Es como de, pues sí, porque ese platillo amerita las 8 horas. ¿Significa que siempre vas a querer hacerlo? No. Pero si quieres hacer eso, vas a tener que invertir el tiempo. Y eso es algo que a veces hay que tratar de entender. Si queremos cosas supuestamente mejores o más pulidas, a veces hay que ceder un poco respecto a tiempos y decir, será esperar 3 años, sí, pero hasta cierto punto estas personas van a tener más tiempo para hacer mejor las cosas, ¿no? Si en la comida funciona, permitiendo hacer cosas más complejas o de mayor complejidad gastronómica, pues claro que en el cine puede pasar eso. Tampoco significa que porque tengas 8 horas te va a salir un manjar, puede ser que se te queme, por ejemplo. Pero aún así, el tener más tiempo le permite a la persona involucrada tomarse más tiempo en cada elemento que va a hacer y por tanto hacerlo todavía mejor. Así que el problema central, por ejemplo, estas declaraciones nos termina derivando para allá, ¿no? Lo bonito de su servidor, que de repente habla de una cosa, se desvía, pero llega a reflexiones interesantes, o al menos interesantes para mí. Hay que tranquilizarnos un poco, hay que disfrutar las cosas y hay que tratar de no tener tan poca paciencia como por ejemplo lo que dice ella, porque si solamente fuera no me gusta, para mí solo es trabajo, no hubiera hablado siquiera de esto, pero en el momento en el que dice dime cuánto tiempo es, si es como diciendo yo ya sé que quizás mi límite de atención son 30 minutos, si pasan más de 30 minutos yo ya no la voy a ver y puede que se esté perdiendo una gran obra solamente por esa impaciencia, así que hay que reducir un poquito esa velocidad a la que estamos viviendo hoy en día, hay que tomar paciencia, ser más tranquilos, porque lo único que estamos haciendo yendo más deprisa es que estamos viviendo peor. Supuestamente estamos siendo más eficientes, pero eficiente no es lo mismo calidad. Eficiente simple y llanamente es que las cosas salen antes o salen con un tiempo reducido, que no es lo mismo calidad o que esté bien. Porque muchas veces, como pasa con las inteligencias artificiales, hay que revisarlas, porque si era más eficiente, pero esa eficiencia lo único que te hizo fue reducirte cierto tiempo de trabajo, que para un ejecutivo va a estar muy bien eso, porque es como de, reduce el tiempo de trabajo, por consiguiente las cosas salen antes, por lo tanto mi dinero llega antes, y más en un medio como el cine, donde muchas veces, por no decir casi siempre, el dinero tarda en llegar porque hay que hacer un recorrido en cines, ¿por qué creen que los ejecutivos están mami de que querían que las cosas fueran en streaming, porque el streaming es más directo, entre comillas, tú estás pagando constantemente. En el cine tienes que esperar a que la gente vaya al cine, pague su ticket, ese dinero pase cierto tiempo y te lo regresen a ti. O sea, hace poco vi la entrevista que tuvo una traductora y de la de Dragon Ball y también no me acuerdo si fue con Mario Castañeda o fue con Humberto Vélez, la entrevista que le hicieron, también ellos lo mencionan de que a veces el pago que les dan a ellos tarda 5 o 6 meses. ¿Por qué tarda tanto? Porque tiene que dar toda la vuelta ese dinero hasta que regresa a las cabecillas y las cabecillas van repartiendo. Lo único que hace la eficiencia es que las cosas lleguen antes. Por eso un ejecutivo quiere que una película se haga más rápido para que por consiguiente el dinero llegue antes a su bolsillo. La inversión se recupere antes. Y en cine, en arte, hay veces en las que no podemos hacer eso, porque lo único que estamos haciendo es empeorar. El ejemplo más claro son las películas estas de horror, como la de Winnie Pooh, que acaba de salir, que ya estamos en la 2 y la película anterior, la uno salió que el año pasado. ¿Son películas de calidad? No, ni siquiera son películas tan malas que son buenas. Simplemente es una película que salió para aprovecharse de un boom o de una cierta o relativa fama que tuvo. Así que como esta pequeña reflexión del capítulo de hoy, hay que calmarnos un poco. Pero bueno, eso ha sido todo por esta semana. Según yo quería hacer un capítulo corto para que porque de repente digo, hay una hora, no creo que haya gente que se quiera aventar una hora de capítulo, pero bueno, si les gustó, como siempre, denle like, compartir, comentar, denle una checada al canal y a mi TikTok y a mis redes, que ahí van a estar mis cuentos cuando estén.
Están las reseñas, que mi plan para ahora es sacar tres reseñas a la semana. A veces van a ser 2 de cómics y una de película, a veces 2 de películas y una de cómic, depende que haya visto y que sienta que valga la pena hablar. Esta semana que viene quiero hablar de Dylan Dog Batman y quiero hablar de Warworld Saga, la parte 2, para ya terminar con eso. Y en cuanto a películas, quiero hablar de Fargo o de algo así relacionados a misterios. Estoy todavía pensándolo. Puede ser que sea Fargo, puede que sea Twin Peaks, algo por el estilo. Estoy pensándolo. Pero de momento esos son los planes. Si los cumplo o no, ya veremos. Pues nada, los quiero mucho. Seguramente ahí entre semana también van a tener clips para rellenar. Y si llegaron al podcast gracias a esos clips, funcionado. Y si no llegaron, pues ya ni pedo.